Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 10. Día 17. Muy bien, damas y caballeros. Finalmente saqué este capítulo. Así que, disfruta. Este será un capítulo de 2 partes porque no podía dejarlo como una pieza completa debido a los eventos que ocurrirán. Sin embargo, quiero ejecutar una idea de historia por ustedes. Entonces, la Segunda Gran Guerra ha dejado a Atlas en control de la mayor parte de Remnant. Han apoyado regímenes títeres fascistas en Baku y Vale. Jaune Ark es un soldado ordinario del régimen de Balishvich y que sirve como lo había hecho su padre. Algunos eventos ocurren, y él se une a la revolución tratando de liberar a Vale y al resto del mundo. Creo que podría ser un Witteknight/Lancaster. Pero los emparejamientos permanecerán abiertos. Mi inspiración para esta idea es Guilty Crown, porque he estado viendo eso recientemente y la idea apareció en mi cabeza. De hecho, me he divertido mucho diseñando este escenario. Mi otra idea es un escenario Isekai que donde Jaune se deja caer en el mismo mundo que tienes que usar plata, pero más fantasía y menos Witcher. Y como todos los protagonistas Isekai tienen que ser, Jaune será dominada. Eso será un fic solo de Dragon Slayer. Además, echa un vistazo a Totose wo Survive de Fall. Puse una parte del primer capítulo para ver qué pensaba la gente. Día 17. 2 de la mañana. Los niños estaban reunidos en el sofá, mirando la televisión con la respiración contenida. Ninguno se atrevió a hablar, sino que prefirió centrarse en lo que se transmitió. La atmósfera de la habitación se sentía abrumadora, como si una palabra hiciera que todo a su alrededor se derrumbara. Cada uno de los adolescentes se aferró a algo en el vano intento de que les traería alivio de este estado de ánimo tenso. Ya sea una manta u otra persona, no les importaba. En la pantalla plana, Lisa Lavender estaba sentada detrás de una mesa de vidrio liso. La mujer que busca haber envejecido años en unos pocos días. Su aspecto aparentemente juvenil fue reemplazado por los claros signos de estrés. La mueca pintada en su rostro daba la impresión de que estaba agotada. Su cabello y ropa eran un desastre, debido a que probablemente no había salido de la estación de noticias en varios días. Jaune solo se preguntó cuánto tiempo había pasado desde la última vez que durmió. El último informe de RBCDC y oficiales militares han afirmado que el brote se ha extendido a todos los rincones de Vale, comenzó, tratando de mantener su tono seguro a pesar de lo que estaba leyendo. Ya no se centra en las principales ciudades, ya que cientos de pequeños pueblos y aldeas aisladas en todo el país ahora están reportando signos de personas infectadas que deambulan por las calles y atacan a las personas. Muchos de estos condados han encontrado sus departamentos de policía abrumados por llamadas relacionadas con invasiones de hogares. Los socorristas casi siempre descubren la fuente de estos disturbios como un ataque infectado. Lisa volteó sus notas a una nueva página. Otro informe compartido con nosotros por periodistas de la BBC ha encontrado a los infectados persiguiendo a los que evacuaron las ciudades. Las imágenes de un transeúnte que muestran el caos mientras cientos de infectados descienden sobre los atrapados en el tráfico han corroborado este informe. Aquellos que intentan huir de los principales centros de población deben evitar las carreteras principales si es posible. La mayor cantidad de personas y el sonido de sus vehículos ha provocado estos ataques. Lisa pasó a la última página de sus notas. Mirándola a los ojos, uno podía decir que se estaba molestando visualmente. A partir de esta mañana, todas las naciones en Remnant han confirmado los síntomas de la infección. El general James Ironwood de Atlas ha declarado la ley marcial y ordenó el despliegue masivo de soldados en todas las ciudades de Solitas y el norte de Anima. Los funcionarios de Bakuun han informado de muertes masivas de civiles por brotes de infección en la capital, Shade, y otros centros de población importantes. La capital de Mistral ha caído. Los funcionarios de alto rango y los militares han abandonado la ciudad, ya que se vieron abrumados por la gran cantidad de infectados. Lisa hizo una pausa de varios segundos para recuperarse.
Los funcionarios ahora afirman que sus estimaciones de los números infectados de hace 2 días ya no son precisas. De hecho, los funcionarios afirman que sus estimaciones eran demasiado bajas. Ahora se sospecha que poco menos del 10% de toda la población de Vale ha sido infectada. Ya no solo miles, sino posiblemente millones están infectados o están en camino de girar. El RBCDC ha prometido continuar trabajando para encontrar la fuente del brote. Lisa respiró hondo. En BNN continuaremos transmitiendo las últimas noticias a medida que recibamos más actualizaciones sobre la situación. Por ahora, esta es Lisa Lavender, firmando. La transmisión terminó allí. Mierda santa, maldijo Vi, rompiendo el silencio. Eitlas también. Eitlas fue el último reino de Renant en declarar el estado de emergencia. Ayer, los líderes de Vacuo y Mistral finalmente confirmaron que se estaba extendiendo por sus países. Acompañando las noticias, videos de más cuerpos alineados en las calles y hordas de infectados surgieron en los sitios de redes sociales, no solo en Vale. La infección estaba en todas partes. En la calle. En el mercado. Entrando por tu ventana. Jaune no quería decir que estaba sorprendido al descubrir que se había extendido por todo el mundo, pero realmente lo estaba. El niño esperaba que Atlas librara a su población de los infectados, viendo cómo el resto del mundo estaba literalmente sucumbiendo a una enfermedad de acción rápida. Pero su arrogancia probablemente no les permitió ver a los infectados surgiendo hasta que fue demasiado tarde. El gobierno atlesiano tendía a ignorar ciertos problemas, pensando que los sistemas que tenían en su lugar eran infalibles y jugaban para el panorama general. Sin embargo, pasó un solo día, y ya había muertes masivas junto con la caída de Mistral. Jaune no podía ver ninguna enfermedad que causara tanta destrucción en tan poco tiempo. Ya sospechaba que este brote había estado dando vueltas por un tiempo, pero faltaba algo más. Jaune necesitaba averiguar cuál era esa última pieza del rompecabezas. Joder, hombre, gritó Dante en voz alta, levantándose del sofá. Amigo, mis padres están en Atlas ahora mismo. Su expresión mostraba que estaba visiblemente angustiado. Un fuerte contraste con su apariencia ordinariamente segura. El hombre estaba al borde de las lágrimas en este momento. Ey, Marrón habló con calma, agarrando la mano de Dante y sentándolo de nuevo. Ella lo miró directamente a los ojos, asegurándose de que su atención indivisa estuviera en ella. La naturaleza tranquila y tranquilizadora de Marrón, enfriando el fuego que comienza dentro del niño. ¿Ya has podido llamarlos? Dante negó con la cabeza, tapándose la cara con las manos y gimiendo en las palmas de las manos. Jaune podía ver claramente que estaba tratando de enterrar sus emociones y ser el tipo fuerte. Ambos hombres habían estado manejando esta situación a su manera, pero finalmente golpeó a Dante por primera vez. Jaune ya había estado allí y lo había hecho. No hay mucho que podamos hacer desde aquí, insistió Ren, saltando a la conversación. La expresión del niño, aparentemente en profunda contemplación en cuanto a lo que podrían hacer para mejorar su situación. Todos los demás lo miraron con una mirada molesta o confundida. Ren se dio cuenta de esto y continuó con su punto. Hemos estado tratando de llamar a todo el mundo, y nada funciona. Tampoco podemos movernos hasta que las cosas se calmen. Además, todas las ciudades de Atlas están fortificadas hasta el punto en que son más búnker y menos ciudad. Si tus padres están en algún lugar con muchos soldados y suministros, tienen más posibilidades de contactarnos. Apenas tenemos conexión con el CST, así que realmente no tenemos esa opción. Ren se levantó y miró alrededor de la habitación. ¿Qué nos deja eso? Con la mierda todo, supongo, respondió Dante, reclinándose en el sofá y cayendo en los cojines. Su tono volvió a la normalidad, pero sonaba como si estuviera harto de esto. Jaune no pudo evitar estar de acuerdo. Este no era el tipo de escenario donde los protagonistas principales encuentran una cura para la enfermedad y salvan el mundo. Eso dependía de los científicos para averiguar qué era esto, luego entregarlo a otra persona para desarrollar una vacuna. Incluso entonces, podría tomar años para que eso suceda. Al menos desde el conocimiento básico de Jaune sobre el asunto. Procedente de un montón de vídeos de internet para satisfacer la curiosidad de los dos de la mañana.
No tan elocuentemente como lo diría, pero sí, aceptó Ren, acercándose al respaldo del sillón en el que había estado sentado. Una rápida mirada hacia abajo y un suspiro saliendo de sus labios. No tenemos nada. Sin embargo, no debemos renunciar a tratar de llamar a nadie, siguió Jaune de inmediato. Iba a dejar claro cuál debería ser el statu quo. Puede haber sido infructuoso a menos que hubiera una señal, pero eso era lo único que podían esperar hacer. Si podemos tener un minuto o dos con los miembros de nuestra familia, podemos hacerles saber que estamos bien. Si están a salvo, pueden decirnos a dónde ir, o pueden enviar a alguien a buscarnos. Mirando todo lo que sucedía a su alrededor, Jaune descubrió que esta iba a ser su única opción. Porque sentarse y renunciar a la idea por completo era exactamente como renunciar a sus amigos y familiares. Era mejor haber intentado llamarlos una y otra vez en vano que esperar a que hicieran lo mismo. Jaune, Nora finalmente habló. Si pudieran llamarnos, nuestros amigos y tus padres lo habrían hecho. Ninguno de ellos perdería el tiempo, esperando que los llamaras. La columna vertebral de Jaune se puso ligeramente rígida ante la respuesta. Nora reconoció esto, de repente se dio cuenta de que lo que dijo podría haber sonado un poco frío. Todos los demás conocían las implicaciones de su declaración, aislándose a sus pensamientos. El propio Jaune sintió un tinte de ira surgir de dentro de su estómago, obligando al niño a calmarse de la acción abierta. Lo sé, Jaune levantó la voz. No lo suficiente como para que se considere un grito, sino que le habla a la niña en un tono áspero. Tal vez piensen que lo mismo está sucediendo con nuestros teléfonos. Pero si tenemos la oportunidad de recibir una llamada, incluso si no la contestan, les hará saber que todavía estamos tratando de comunicarse con ellos. Cada día, las posibilidades de que alguien recogiera eran cada vez menores a medida que pasaba el tiempo. Si este brote siguiera empeorando en un futuro previsible, el daño a la red de telecomunicaciones podría ser irreparable. Su mejor apuesta fue intentar llamar tanto como fuera posible antes de que ese evento tuviera lugar. Jaune tiene razón, dijo Ren, poniéndose del lado de la rubia. Luego miró a su amigo. Entonces, Nora, pero el hecho es que nos da algo que hacer por ahora. Hasta que comiencen a bombardear Vale, tenemos la oportunidad de volver a ponernos en contacto con nuestros amigos y familiares. En el momento en que sacó el tema final, las expresiones de las personas se volvieron más confusas que antes. Nadie había considerado la idea hasta ahora. Todos los que rodeaban la mesa de café comenzaron a tener ganas de saltar y dar su granito de arena en el asunto. Espera, intervino Vi, hablando sobre los otros miembros de la mesa. ¿De qué estás hablando? ¿De dónde vino el bombardeo de Vale? Varios otros estaban a punto de intentar hacer sus propias preguntas, pero Ren se puso de pie a su altura completa, haciendo un gesto para que todos se calmaran. Se pavoneó alrededor de la silla detrás de la cual había estado parado y subió al escenario frente al televisor. Está bien, solo dame un minuto para superar esto, dijo Ren, llevándose una mano a los labios. Se tomó unos segundos para pensar en lo que tenía que decir. ¿Escuchaste lo que dijeron en las noticias? Todos asintieron con la cabeza. Dijeron que el 10% de la población podría estar infectada con esta enfermedad o haberse vuelto loca por ella. Eso es mucha gente, pero nadie ha decidido usar armas nucleares todavía o incluso lanzar bombas en las calles, ¿verdad? Mierda, entiendo. La razón por la que no han intentado bombardear las ciudades es porque los militares creen que pueden luchar contra esto, sugirió Jaune emocionado, disparando desde su asiento y juntando las manos. Exactamente, respondió Ren, imitando el tono de Jaune. No se arriesgarían a destruir el CST si no se pudiera evitar. Los militares usan satélites para todo, pero el CST es demasiado importante. Tardaría meses en reconstruirlo si lo dañaran, aislando a Vale del resto del mundo. Bombardear esa área o el resto de Vale sería el último recurso. La idea tuvo su mérito. Los militares tratarían de reagruparse en algún lugar seguro y planear algo para recuperar la ciudad. Tendría más sentido capturar las áreas más estratégicas de Vale y usarlas. Hospitales o cualquier lugar donde se pueda establecer una base.
Si hubieran decidido que Vale estaba totalmente perdido, entonces no tendría sentido tratar de preservar el CST, ya que sería demasiado costoso mantenerlo. Pero no tomaría, Gustar, unas semanas para que los militares se preparen para algo así, preguntó Marrón, reclinándose en un cojín. Creo que papá dijo que la mayoría de los tanques y vehículos de Vale no están cerca de la capital. Probablemente, aún estuvo de acuerdo. Vale no se ha estado preparando para la guerra, por lo que todo se usaría para entrenamiento y encerrado. Chasqueó los dedos 3 veces, inventando algo más que decir. En realidad, Eitlas es el único reino que está listo para algo como esto. Probablemente porque comenzaron a desplegar soldados tan rápidamente, no es una guerra contra otro reino, pero está lo suficientemente cerca. Sí, intervino Vin. Pero como esto es una enfermedad, los soldados tendrían que usar trajes para protegerse. La sangre puede entrar en la boca o los ojos, ni siquiera sabemos si está en el aire. Por lo tanto, no aprovecharían la oportunidad de infectarse. Y eso extiende el tiempo necesario para prepararse, continuó Ren el pensamiento, apoyándose contra una pared cercana. Eso es incluso si quieren recuperar la ciudad por la fuerza. Los militares podrían jugar el juego de la espera. El silencio volvió a su lugar una vez más. No fue por ningún factor de choque, sino por falta de algo que decir. La conversación murió justo en ese momento. Cualquier idea que alguien arrojara por ahí sería pura especulación de su parte. Todo el mundo parecía estar de acuerdo en eso. El estado de ánimo tenso se aligeraba lo suficiente como para dar a todos un respiro. Sin embargo, Jaune todavía lo odiaba. Hubiera preferido que hubiera una acalorada discusión sobre esta incómoda calma. Entonces, ¿alguien quiere hacer algo?, dijo Nora, sonando agotada y no su habitual yo burbujeante. No tengo ganas de irme a dormir en este momento. Se llevó las rodillas al pecho, agarrándolas cerca de su cuerpo. Yo también. Pon una película tal vez, sugirió Marrón, insegura de su idea. Sí, eso suena. Jaune fue cortada por un ruido proveniente del exterior. El sonido de pasos acercándose a la casa. Todos se apresuraron a encontrar refugio o agarrar algo que pudiera usarse como arma. Vi agarró a Rouge y Blanche y los empujó fuera de la habitación. Ren se paró a un lado de la puerta, cubriendo la entrada. Jaune se paró contra la puerta, manteniéndola cerrada en preparación para que alguien viniera cargando contra ella. Joder, por favor, no dejes que esto sea un infectado. Lo que sonaba como 2 pares de zapatos, haciendo clic contra el porche de madera, se acercó a la puerta principal. Su sprint se redujo a una parada completa lo suficientemente lejos como para abrir la puerta de la pantalla. Una voz vino desde el lado opuesto de la barricada de madera, instando a uno de los dos a hacer algo. Tap tap tap. ¿Hay alguien aquí?, gritó una voz desde el otro lado de la puerta. Su voz registraba una urgencia que se extendía más allá del mero miedo, sino de la desesperación. Por favor, ábrete. Oh, Dios mío, ese es Jan. Jaune fue a abrir la puerta, pero fue interrumpida por Marrón. Sin previo aviso, ella lo sacó del camino y abrió la puerta, permitiendo que Ruby y Jan se derramaran por la abertura. La hermana de Jaune abrazando a su compañera rubia, comenzando a llorar en el hombro de la niña. Ruby intervino justo después de su hermana. La chica se ve peor por el desgaste. Cortes en todos sus brazos y piernas, con algunos todavía sangrando. Su ropa estaba sucia por causas desconocidas. Jaune lanzó una mirada hacia Jan, que todavía estaba abrazando a Marrón. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el polvo y la suciedad presentes en la piel y dejando 2 rastros idénticos en sus mejillas. La esclerótica de la niña hinchada y roja por su llanto. Fue entonces cuando ella lo miró, mirando al niño directamente a los ojos. Varias corrientes más comenzaron a emanar de debajo de sus párpados. Las emociones de Jan estaban ahí fuera para que todos las vieran. Eran lágrimas de alegría. El corazón de Jaune comenzó a latir fuertemente en su pecho. Casi dolorosamente. Una simple mirada de su enamoramiento, haciendo que el estómago del niño se tuerza en nudos. Se necesitó todo para luchar contra el impulso de ceder al remolino de emociones dentro de su cabeza. Un tinte de humedad surgiendo detrás de sus párpados. Excepto que él no estaba tan contento con este evento como ella.
Es por eso que Jaune se dio la vuelta y miró hacia el suelo. Una mezcla de emociones que estaba manejando hizo que esta reunión fuera agridulce para él. La constante preocupación por su familia agravaba fuertemente su mente. Jaune quería estar feliz o francamente emocionado, pero no estaba teniendo esa sensación. Un pedazo de él quería ir allí arriba y abrazar a Yang también. Había algo más que le impedía hacer otra cosa, pero huyendo de la escena. Sin embargo, Jaune sabía que estaba feliz de verla. Incluso si no necesariamente podía sentirse así como lo era Yang. Me siento como debería estar feliz de que Yang esté vivo. Antes de que se pudiera decir nada más y se permitiera que el momento continuara por más tiempo, Ruby dio otro paso y sus piernas cedieron rápidamente. Yang dejó escapar un grito y trató de alcanzarla. Jaune y Ren, sin embargo, lograron correr a su lado, atrapando a la niña antes de que pudiera golpear el suelo. Los dos hombres levantaron su pequeño cuerpo, usándose como muletas para apoyar sus débiles piernas. ¡Oh mierda! ¿Qué pasa, Ruby? El corazón de Jaune saltó a su garganta. La repentina colapsa de Ruby, causando una oleada de adrenalina en respuesta. Francamente, lo asustó. Llévala a la cocina, ordenó Jaune con urgencia, moviéndose entre la multitud que se separó de su acercamiento. Todos los demás los siguieron con Nora, bordeando a los chicos y sumergiéndose en la cocina. El sonido de un grifo vertiendo agua en un vaso emanaba de dentro. Jaune dobló la esquina, encontrando a Nora corriendo hacia una silla cercana para girarla hacia el trío. «Ponla aquí», dijo Ren, tomando la carga de llevarla de Jaune. Dejó caer a Ruby en la silla y agarró un vaso de agua, entregándoselo a la niña. El cuervo luego se arrodilló frente a la silla, comenzando a examinar a Ruby para descubrir que estaba mal. Yang se acercó por detrás de Ren y lo apartó del camino. Trató de protestar, pero recibió una mirada severa de la hermana mayor. En cambio, el niño se resignó a quedarse de pie, esperando a ver qué pasaba. Lanzó una mirada a Jaune, buscando alguna idea, pero solo recibió un encogimiento de hombros de la rubia. «Lo siento, me mareé», admitió Ruby débilmente, antes de tomar un sorbo de agua. Lucía una mirada mixta de vergüenza y vergüenza debido a que asustaba a todos. «Está bien, no te disculpes», aseguró Yang, empujando el vaso hacia los labios de Ruby. Sus ojos estaban enfocados con láser en su hermana menor, escaneando cada centímetro de su cuerpo en busca de lesiones. La niña claramente había entrado en modo hermana mayor. Yang solo salvó una mirada de despedida hacia los otros adolescentes en la habitación. «Entonces, ¿cómo salieron de la ciudad?», preguntó Nora, apoyándose en el otro lado de la isla de la cocina. «¿No tienes auto?». «Sí, ¿qué pasó?». «Chico, deberíamos darles unos segundos», Vi habló con firmeza, tratando de convencer a los demás de que le dieran algo de espacio. «Acaban de llegar aquí». «Está bien», afirmó Yang con calma, poniéndose de pie y volviéndose hacia los demás. Trató de poner su mejor sonrisa, pero se sintió forzada. La niña se tomó un segundo para armar su historia, rascándose la parte posterior de la cabeza. «Pero, ¿podemos hablar de esto sobre la comida? Me muero de hambre. No hemos comido nada desde esta mañana». Media hora después, Ruby rápidamente había bajado su comida y subió las escaleras para ducharse. Zoe la siguió unos segundos después, desapareciendo arriba. Esto dejó a los demás para escuchar a Yang contar su historia por su cuenta. Todos se reunieron alrededor de la cocina, teniendo cuidado de juntar cada detalle, para que pudieran obtener la imagen completa. Lo que Yang les dijo, sin embargo, fue bastante inquietante. El encuentro de Ren y Nora con los infectados fue igual de sorprendente, pero bastante similar en otros aspectos. Ambas historias mantienen a Jaune y a los demás al borde de su asiento, como si estuvieran escuchando a alguien dándoles un recuento oral de un thriller de suspenso. Sabían el resultado, pero aún así terminó así. Jaune estaba particularmente impresionada con la forma en que Yang manejó su vuelo desde Vale. Fue más impresionante que el de Ren y Nora por mucho. Recorrer una ciudad que descendió al caos durante varios días, evitar hordas de infectados y buscar un automóvil mientras cuidaba a su hermana menor realmente lo convirtió en una decisión fácil. Mostró la determinación de Yang de llevar a su hermana a un lugar seguro, pero no hizo nada para desacreditar a Ren o Nora.
simplemente tuvieron más suerte. La historia de Jan también le dio a Jaune una gran cantidad de conocimiento sobre los infectados. Podía ver el cerebro de Ren trabajando horas extras para procesar la información como él. A Nora también se le ocurrió algo más que inevitablemente provocaría una nueva idea o dirección de pensamiento. Sin embargo, lo que Jaune aprendió de Jan corroboró lo que las noticias le dijeron anteriormente junto con la historia de Ren. Los infectados parecían viajar en grupos debido a algún propósito desconocido. Puede haber sido por casualidad que se agruparon o debido a que todos respondieron a un estímulo al mismo tiempo. Necesitaba ser confirmado en una fecha posterior a través de más observaciones antes de que Jaune diera su conclusión. Otra cosa, que resultó ser muy importante fue la facilidad con que los infectados fueron asesinados. Golpear en sus cerebros parecía ser la mejor manera de hacerlo. O eso o un disparo en la cabeza. ¿A quién no mataría eso? Está bien, Jan, necesito que vuelvas a pasar por todo otra vez, insistió Ren, sonando como si estuviera dando una entrevista con un sospechoso. Un bloc de notas y papel sentado frente a él. Casi 3 hojas consecutivas del libro estaban llenas, y él estaba a mitad de camino de la corriente. Puede haber habido algo que nos perdimos. Ren, espetó Marrón, sonando molesto con el niño al menos. ¿Qué demonios? No puedes ver que ya ha pasado lo suficiente. Estoy haciendo esto porque necesitamos saberlo todo, gritó Ren, perdiendo la compostura tanto en el lenguaje corporal como en el tono. Este argumento no va a ninguna parte. Jaune desconectó sus discusiones por unos momentos para mirar a Jan. Ella no parecía visiblemente estresada por las disputas entre los adolescentes ni nada en este momento. Solo parecía sucia y cansada. Sin embargo, no quería obligar a Jan a revivir algo que ella no quería. Incluso si la información podría ayudar a su caso. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante?, preguntó en un tono más tranquilo. Uno más simpático que el de Ren. Aunque el suyo fue simplemente el producto de un estrés obvio y una búsqueda desesperada de información. No tienes que hacerlo si no quieres. Jan lo miró, sosteniendo sus ojos en el niño por un segundo mientras procesaba lo que decía. Jaune sintió que estaba un poco fuera de foco en este momento, pero había una multitud de razones para que eso sucediera. Sin embargo, después de pensarlo, Jan asintió con la cabeza. Estoy bien, Jaune, susurró suavemente. Puedo hacerlo, soy una niña grande, ¿sabes? Una sonrisa genuina se deslizó a lo largo de sus labios. La broma, sin embargo, provocó un resoplido del niño. Si lo dices, entonces, confirmó Ren, atrayendo la atención de todos hacia él. Su tono todavía sonaba molesto con la hermana Ark. Jan, vuelve al último infectado. Tú y Ruby lucharon. El que mataste con la puerta del auto. Otra de las razones por las que Jaune tenía un poco de miedo de Jan. Claro, él y Ren pudieron pelear con los infectados en una capacidad limitada, pero los métodos de Jan eran un poco más violentos. Está bien, Jan murmuró, ahuecando su barbilla con su mano derecha. Bueno, ella simplemente se nos acercó sigilosamente. Estaba tratando de hacer arrancar un coche, y el motor quería girar, pero no lo hizo. Me enojé y golpeé el volante varias veces porque realmente esperaba que ella fuera la indicada. ¿Entonces escuchaste al infectado detrás de ti?, preguntó Ren, entrelazando sus dedos y plantando sus codos sobre la mesa. Sí, respondió Jan, asintiendo con la cabeza. Ella podría haber escuchado el auto girando, intervino Nora, proponiendo la idea. Tal vez, aún estuvo parcialmente de acuerdo, pero sin dar una confirmación definitiva. Pero los infectados no vienen cargando, gritando cada vez que escuchan algo fuerte. Un auto volcándose no está tranquilo. Sí, Jan estuvo de acuerdo de inmediato, pero casi emocionado. Cuando Rubes y yo tuvimos que pasar a otros infectados, usamos una roca para romper una ventana. Corrieron tras él gruñendo y gritando, pero ese no lo hizo. También es posible, ella pudo haber estado en otra calle, o simplemente apenas lo escuchó, propuso Ren. Es posible que los infectados tampoco actúen de la misma manera. Eso es aterrador, sería fácil evitar a los infectados si supiéramos que todos exhiben los mismos patrones de comportamiento. Pero son personas, es posible que pueda haber alguna variedad.
La cara de Jan se iluminó como si acabara de tener algún tipo de momento eureka. La niña se puso de pie a su altura completa y golpeó su mano sobre la mesa. Acabo de recordar esto, graznó en voz alta, pero también tratando de mantener la voz baja. Cuando la golpeé con mi palanca, dijo algo. ¿Qué? Respondieron 3 de los adolescentes al mismo tiempo. Eso llamó la atención de todos. Sí, no podía entenderlo, pero sonaba como si estuviera sufriendo, explicó Jan con un fervor en su voz. Fue extraño porque nunca había escuchado uno, así que hablar antes. Pues mierda. Vimos uno caer de un edificio, te hizo gemidos, agregó Nora. Pero todos hacen eso. Nada de lo que Ren y yo nos encontramos parecía que estuviera sufriendo tampoco. La mayoría de los sonidos que Nora y Ren describieron eran similares a gruñidos. Nada sofisticado, pero más estrechamente relacionado con los ruidos que haría un mono o un simio. Signos de posible pérdida de funciones cerebrales superiores. Tal vez fue por eso que también fueron tan agresivos. Podrían tener demasiadas hormonas bombeando a través de su sangre para sentir dolor, propuso Ren, gesticulando con su mano derecha. Pero si el infectado con el que te topaste podría sacar 1 o 2 palabras, algunos podrían ser capaces de retener partes de sí mismos. Los otros pueden haber estado demasiado lejos, sin embargo, ¿viste algo más después de recoger la bicicleta? Jan se encogió de hombros. No, comenzó, sonando indiferente al respecto. Nos tomó un par de horas salir de la ciudad debido a los bloqueos de carreteras y cosas en las calles, pero solo había un par de infectados corriendo. Sin embargo, muchos disparos. Cuando nos detuvimos un par de veces para averiguar a dónde teníamos que ir, pudimos escucharlos en la distancia. Después de eso, nos quedamos en la carretera y seguimos conduciendo. Realmente estaban respaldados por todas las personas que intentaban salir, pero todos esos autos estaban vacíos. Creo que simplemente tiraron los autos y lo gritaron. También escuchamos algo sobre eso, dijo Jaune. Mucha gente fue atacada por Infected porque estaban atrapados en las carreteras, esperando el tráfico. Entonces, las personas que estaban más cerca de la ciudad probablemente solo querían salir de allí, incluso si tenían que correr. Sí, pero no vimos a nadie más por ahí, continuó Jan, sonando un poco deprimido ante la implicación. Todo el tiempo que condujimos a través del atasco de tráfico, no había una sola persona. Fue tan espeluznante. Te siento, declaró Dante. Algo así como un videojuego estilo Apocalipsis. Después de un tiempo, sin embargo, nos quedamos sin gasolina, explicó Jan, frotándose la parte posterior de la cabeza. Dejé la bicicleta al costado de la carretera, y corrimos el resto del camino hasta aquí. No vi nada más. Muchos más autos, pero no infectados. Ren cerró el cuaderno después de bajar algunas líneas más. ¿Cuánto tiempo hace que tiraste la bicicleta?, preguntó, dejando su lápiz. Temprano esta tarde, respondió vacilante, sacando su última palabra. ¿Cuánto tiempo han estado corriendo?, preguntó Vi en un tono sorprendido. ¿Qué hora es? 2:30. Empezamos a empujar a través del atasco de tráfico después del mediodía, pero creo que no salimos de él hasta las 4, luego nos quedamos sin gasolina. Está bien, entonces, interrumpió Marrón, evitando que la conversación continuara. Hemos terminado por ahora. Miró a Ren y le dirigió una mirada severa. Jan, ve a darte una ducha y descansa un poco. Estoy de acuerdo, dijo Ren, alejándose de la mesa. Su tono vuelve a cierto grado de normalidad. Revisaré todo lo que tenemos ahora, y discutiremos esto por la mañana. Jaune se dejó caer en las escaleras que conducían al vestíbulo. Un ligero aliento escapando de sus labios. La necesidad de dormir se perdió por completo en él a pesar de sus intentos anteriores. No es que dormir lo ayudaría de todos modos. El aire ansioso alrededor de la habitación hacía que descansar bien fuera casi imposible. Sin embargo, fue un excelente momento para pensar en las cosas. En particular, Jan y Ruby aparecen en medio de la noche. Trajo un mínimo de alivio a su mente. Aún estaba agradecido de que le quitaran ese peso del pecho. Realmente lo necesitaba.
Pero todavía había muchas otras personas que Jaune había venido a cuidar que todavía estaban desaparecidas. No podía descansar hasta que supiera si estaban bien o no. Hace unos minutos, Jaune había tratado de revisar sus contactos para ver si había algún dado para poder contactarlos. Nada había salido de eso, por supuesto, pero al menos podía decir que lo intentó de nuevo. Ren tenía razón. El crujido de las escaleras desvió su atención del espacio frente a él. Jaune se dio la vuelta para ver a Yan parado en la parte superior de las escaleras. La rubia llevaba ropa de repuesto que probablemente recibió de una de sus hermanas. Una camisa de manga larga de gran tamaño que alguien le robó a Jaune hace algún tiempo, y un par de pantalones cortos negros para correr. Por lo que Jaune pudo ver, aparte de sus piernas de aspecto fantástico, fue que Yan se veía mucho mejor que antes. La suciedad que una vez cubrió su cara y cabello había sido lavada. Algunos cortes pequeños permanecieron en sus brazos y piernas, pero estaban cerrados o tenían vendajes colocados sobre ellos. Sin embargo, la niña todavía parecía agotada más allá de toda comparación. Ninguna cantidad de ducha podría arreglar eso. Oye, murmuró Jaune, deslizándose hacia un lado de las escaleras. ¿Cómo está Ruby? Bien, vomitó, pero se desmayó frío, explicó Yan, cayendo junto a él y tomando la parte central de las escaleras. Agarró un manojo de su cabello aún húmedo y lo arrojó sobre su hombro. ¿Qué hay de ti? ¿No puedes dormir? Jaune negó con la cabeza. No, pronunció. Intenté llamar a mis padres de nuevo y no obtuve nada. Además, demasiado incómodo para dormir. Un resoplido escapó de la nariz de Yan. Te siento, ella simpatizó. Esa estúpida respuesta de lucha o huida me está poniendo nervioso. Sigo sintiendo que algo está a punto de saltar de la vuelta de la esquina. Sí, no estabas aquí cuando Nora tuvo su pesadilla. Pero, ¿cómo están todos los demás? Preguntó Yan, volviéndose hacia él. No puedo evitar sentir que las cosas están un poco tensas por aquí. Subestimación del año. Sí, no es broma, comentó sarcásticamente. Estoy esperando que alguien comience a discutir, no como lo que sucedió antes, sino uno malo. Jaune nunca había visto a Ren tan enojado antes. Sin embargo, probablemente estaba estresado como todos los demás. Cosas como esta suceden. La gente pierde la calma. Aparte de eso, supongo que Vi, Marron y yo estamos preocupados por el resto de nuestra familia, continuó Jaune, bajando el estado de ánimo a un nivel bajo con esta tangente. Vi era probablemente la mejor guardándoselo para sí misma. Ella se había estado ocupando de cuidar a sus hermanas menores. Marron estaba lidiando con los problemas de Dante, pero no estaba en un gran lugar. Creo que todos lo saben, enfatizó Yan. Está escrito en todas las caras de tu chico. Además, ¿quién no lo sería? Yan solo dijo lo obvio. Sin embargo, Jaune ya se estaba preparando para lo inevitable donde ella y Ruby estarían en su posición. Eran igual de cercanos dado lo mucho que los dos admiraban a su padre y a su tío. Ya veo, murmuró Jaune en voz baja. Entonces, ¿qué planean hacer mañana? El niño tenía ganas de alejarse lo más posible de este tema sombrío. La planificación estaba donde estaba. Sin embargo, no obtuvo una respuesta. Un momento después, algo presionó contra él. Jaune se tensó ante lo que parecía una cabeza apoyada en su hombro. Su cuerpo se negó a moverse de este lugar, pensando que Yan estaba tratando de tener un momento serio con él. Ese cliché donde la chica apoya su cabeza en el hombro del protagonista principal. Snechechech. Jaune miró a su izquierda para encontrar a Yan desplomado contra él. Su cuello se dobló en un ángulo incómodo mientras el resto de su cuerpo sucumbía a la gravedad, pero su cabeza se aferraba a su brazo. La niña profundamente dormida con un ligero goteo de baba proveniente de la esquina de su labio. Tan aburrido que la puse a dormir, idóneo. Pero no puedo dejarla aquí. Jaune se sacudió a Yan, dejándola ligeramente en las escaleras. Se puso de pie y trabajó en un método para sacarla de la escalera. El niño quería hacer esto sin despertarla. Tal vez pueda levantarla. Deslizó uno de sus brazos debajo de su espalda y el otro debajo de sus piernas. Jaune apretó la mandíbula, haciendo todo lo posible para evitar que sintiera algo. Él no iba a obtener ninguna alegría de esto.
Era como recoger a una de sus hermanas pequeñas y dejarla en su habitación. Nada significativo al respecto. Levantando con la espalda, Jaune sacó a Jan del suelo y lo llevó a sus brazos. La rubia era notablemente ligera, a pesar de su musculatura. Excepto que era como levantar una barra de mantequilla de 130 libras. El cuerpo flácido de la niña amenazaba con deslizarse por debajo de sus brazos y golpear el suelo. Vamos, Jaune, puedes hacerlo. Ella no es tan pesada. Jaune subió un poco su cuerpo para agarrarlo mejor. Unos metros más tarde y los dos cruzaron la habitación sin ningún problema. El niño la acostó suavemente y agarró una manta cercana, cubriéndola con la tela. Mirar hacia abajo y verla dormir tranquilamente hizo que el corazón de Jaune latiera fuertemente. Se lo sacudió y se alejó de ella, tratando de ignorar sus sentimientos. Había un pez más grande para freír. Entonces, Jaune se sentó junto al borde más alejado del sofá cerca de sus pies. Las armas estaban allí en caso de que necesitara una, y Jaune dijo que vigilaría la casa. Entonces, él iba a eso. Volveré para la segunda parte en unas pocas semanas. No te preocupes. Valdrá la pena.